de RCC Media. ¿Y por qué yo dije medio que él dirige, mas no de su propiedad? Porque ese medio tiene dolientes. ¿Y cuáles son los dolientes de ese medio? Los empresarios. Verás, el cuñado de Antonio Espaillat, esposo de Maribel Espaillat, la misma a la que Diario Libre le hizo aquel escueto y sucinto reportaje sin revelar que ella era la hermana de Antonio Espaillat, cosa de un atentado. Entonces, ¿a qué estamos asistiendo, damas y caballeros? A otro desplome suscitado indudablemente por el señor Antonio Alcibiades Espaillat Raskolnikov. Y es el desplome, el derrumbe de la credibilidad y gente que ha hablado conmigo y que me han dicho, no, yo no voy a decirlo a Neudis, pero pasaba tal cosa, tan. Toda esa información ellos también la tienen. Entonces, primero optaron por pintar como víctima al señor Espaillat. Hay otro derrumbe que se está propiciando frente a nosotros y que está vinculado de forma directa al desplome del techo del jet set. Y es una tragedia que tiene también su impacto de considerable dimensión. Y la estamos viviendo todos los días. Y es el desplome de la credibilidad. RCC Media, conjunto de medios que dirige, mas no es el propietario, Antonio Alcibiades Espaillat Raskolnikov, se ha enfrascado en una narrativa literalmente impuesta. Y quienes dirigen la misma asumen que alrededor de 11 millones de dominicanos son estúpidos, son anencefálicos, oligofrénicos y o enajenados mentales. Hay un planteamiento filosófico que reza que ante dos exposiciones de problemas siempre hemos de decantarnos por la más simple. En este caso, en el que nos asiste, no han importado los videos de personas que asistían al jet set, en los cuales se podía visualizar de forma fácil fragmentos del techo cayendo. No importan los videos de empleados barriendo, entre ellos el video de Daniel Veras. ¿Y quién es Daniel Veras? El cuñado de Antonio Espaillat, esposo de Maribel Espaillat, la misma a la que Diario Libre le hizo aquel escueto y sucinto reportaje sin revelar que ella era la hermana de Antonio Espaillat. Esa señora con su esposo se encontraba el día de los hechos, pero lograron salvarse, aunque no sin sufrir lesiones. Entonces, amén de todo eso, amén del testimonio de Sergio Vargas y el testimonio de merengueros que ellos conocen y que yo pudiese jurar que también hablaron con ese equipo, con Julio Martínez Pozo, con María Elena Núñez, con José La Luz y demás. Y gente que ha hablado conmigo y que me han dicho, no, yo no voy a decirlo a Neudis, pero pasaba tal cosa, tan. Toda esa información ellos también la tienen. Entonces, primero optaron por pintar como víctima al señor Espaillat. Punto 1. Lo segundo es que ahora le están dando forma a lo que yo ya advertí junto a Remberto Pichardo en un comentario anterior. Vender la idea de que esto fue cosa de un atentado. Entonces, ¿a qué estamos asistiendo, damas y caballeros? A otro desplome suscitado indudablemente
por el señor Antonio Alcibiades Espaillat Raskolnikov. Y es el desplome, el derrumbe de la credibilidad de RCC Media. ¿Y por qué yo dije medio que él dirige, mas no de su propiedad? Porque ese medio tiene dolientes. ¿Y cuáles son los dolientes de ese medio? Los empresarios que tienen acciones mayoritarias allí. Entonces, esos empresarios necesitan que ese medio tenga credibilidad, para que en la medida que tenga esa credibilidad sea influyente, y en la medida que sea influyente pueda golpear al gobierno, siempre y cuando éste no se decida o no se decante por la voluntad de ellos. Y aquí hay un aspecto que los empresarios que le están siguiendo el juego al señor Espaillat hasta ahora no han contabilizado. Si RCC Media era un arma efectiva contra el gobierno, haciéndole favores, narrativas complacientes, para mantener una relación de armonía de cara a los intereses, ahora el propio gobierno lo que puede ver es la posibilidad de deshacerse de RCC Media, dejar que Antonio Espaillat lo entierre, dejar que el propio Antonio Espaillat le quite credibilidad al mismo para desarmarlo. Porque la relación de poder que se da entre RCC Media y el gobierno reside en el hecho de que hasta cierto punto el gobierno le teme a RCC Media. Pero ¿qué pasa cuando RCC Media pierde credibilidad ante la población? Bueno, pues ya el gobierno no tiene nada que temer de RCC Media. Es el propio gobierno que está interesado en que la credibilidad en RCC Media se entierre para no tener ya ese enemigo, amigo al lado, para no tener que entenderse con ese monstruo. Entonces, aquí no estamos calculando eso. El propio Julio Martínez Pozo, que dirige todo eso, no lo está calculando así. Entiéndase. O sea, tú me vas a decir a mí que el gobierno como tal va a bailar ese tango. No. El gobierno es también una isla de poder. RCC Media es una isla de poder que responde a los empresarios. Y tú me vas a decir a mí que alegremente el gobierno se va a comprometer con esa narrativa. Cuando comprometerse con esa narrativa erosiona el poder del gobierno de cara precisamente a esos empresarios. Claro que no. El gobierno lo que tiene que hacer, y de hecho lo que va a hacer por una noción básica de poder, es dejar que RCC Media cabe su propia tumba. Porque le será más fácil entonces, una vez propiciado ese vacío, colocar allí al sucesor de RCC Media, que yo no sé quién va a ser. Pero ese sucesor será o sería más manejable para el gobierno. Todo aquel que esté asumiendo que el presidente Luis Abinader se va a dar ese tiro por Antonio Espaillat, se equivocó medio a medio. Porque hacer eso viola, quiebra de forma directa la lógica más elemental del poder. Tú tienes un problema, hijo mío. Antonio Alcibiades, tú tienes un problema. Ergo, tú debes resolver tu problema. Yo no tengo por qué irme al cementerio y cavar la tumba contigo. Sobre todo cuando yo puedo deshacerme de un elemento que no necesariamente baila conmigo. Sobre todo cuando puedo deshacerme de esa arma del empresariado o de un grupo o una parte de ese empresariado. Porque ¿acaso creen ustedes que si Pepín y Manuel Corripio tienen medios, si los tiene Frank Rainieri, si los tiene
Manuel Estrella, esos medios van a tener una única narrativa. No, así no funciona el poder. Pregúntense por qué el primer medio que le entró al tema fue CDN, propiedad de Manuel Estrella. Y es que acaso aquí no estamos viendo que existe una guerra fría de clanes, una guerra fría de familias. Ahora el tema no es entre políticos. Ahora el tema es entre empresarios. Pero en medio de todo esto, se está desplomando la credibilidad en la comunicación convencional de República Dominicana. Y ese desplome, ese derrumbe, tiene también un nombre: Antonio Espaillat. Vamos a retirarle momentáneamente lo de Alcibíades y Raskolnikov. No, Antonio Espaillat es el nombre del artífice del desplome de la comunicación clásica en República Dominicana. Porque nadie cree que se trate de un atentado como sugirió, vienen para acá, sugirió entre comillas de forma brillante, hay que decirlo, Julio Martínez Pozo. De forma brillante, con todo, con la dosis de veneno adecuada, el mejor en eso, Julio Martínez Pozo. Nadie en este país cree que se trate de un atentado. Los casi 11 millones de dominicanos que habitamos de este lado, no nos creemos ese cuento. Entonces, tú me vas a decir a mí que después de todo ese pietaje, en donde lo que se puede apreciar es la decadencia del jet set, tenemos que decantarnos por la idea de que se trató de un atentado. No. Esto pone de manifiesto la realidad de cómo se está manejando la comunicación clásica en República Dominicana. Y lo que hace es que aniquila a esa clase. La aniquila. Y deja entonces a la población preguntándose, ¿y ahora en quién vamos a creer? Porque el ser humano, por su propia estructuración psicoemocional, requiere ser dirigido en todos los ámbitos. Por eso tenemos al líder y tenemos a la manada. No es de otra forma. El ser humano requiere ser dirigido. Y entonces, no crean ellos que ante la duda, la gente se va a quedar o se va a conformar con el vacío. No, están totalmente equivocados quienes lo contabilizan así. Nope. La gente sencillamente va a colocar nuevos referentes de la comunicación. Y ante eso estamos históricamente. Estamos en un punto en la historia de la comunicación dominicana en donde un grupo selecto decidió hacerse el harakiri, ya sea por lealtad, ya sea porque debía favores o ya sea por temor. Hay un grupo de comunicadores que decidió hacerse el harakiri y perder la credibilidad que tenían de forma absoluta. Y ese grupo está en RCC Media. Se desplomó la credibilidad. Yo decía aquí, ¿y ustedes creen que Antonio Espaillat se va a salir con la suya? Sí, pero es que no es la gente. Entiendan lo siguiente, la ambición es el mejor antídoto para detener la ambición. Cito mucho esa frase de James Madison en Los Papeles Federalistas. ¿A qué va eso? Bueno, muy simple. A que el lugar que ocupa Antonio Espaillat en RCC Media y la influencia que él tiene son elementos que otros ambicionan. Y cuando ven la desgracia que se ha ceñido en torno a él, ¿qué hacen esas personas? ¿Se van a quedar con los brazos cruzados? No. Esas personas van a aprovechar la oportunidad y van a hacer lo que tengan que hacer para propiciar la caída rotunda de Antonio Espaillat. Ah, bueno, usted dirá, Antonio Espaillat tiene poder. Antonio Espaillat es influyente. Ah, pero esa gente que está en ese entorno también tiene poder. Esa gente que está en ese entorno también es influyente. Van a tocar las teclas que hay que tocar para que el hombre caiga.
Atención a toda la comunidad de seguidores de Lotedom. A partir del 1 de marzo, el sorteo será a las 12 del mediodía. Sábados a las 12 del mediodía. Ya lo sabe toda la comunidad de Lotedom y los que están constantemente detrás de digamos, conseguir el famoso Agarra 4 de Lotedom que ya le ha llenado los bolsillos a tantos dominicanos. Y yo debo decir categóricamente, el presidente Luis Abinader no va a ayudar a Antonio Espaillat. No va a hacer nada. Y no lo digo porque yo suponga. No. Yo tengo información en ese sentido. Literalmente hablando, el presidente se va a lavar las manos. Y si tiene que caer algún funcionario de segunda categoría que tenga que ver con el tema de la supervisión, también va a caer. Pero el presidente no va a coger ese tiro. A mí no me interesa indagar si en efecto Antonio Espaillat llamó al presidente como se dijo y fue tendencia hace unos días. No lo sé. Aún no lo he investigado. Con algunos amigos en común que tengo con el presidente. No lo he investigado. Pero lo que sí puedo decir categóricamente es que el presidente no se va a dar ese tiro por Antonio Espaillat. Eso no quiere decir que Antonio Espaillat sorprenda con alguna jugada magistral que comprometa a otras personas. Ahora, lo que sí puedo decir categóricamente es que se ha dado un cambio de paradigma. En cuestión de horas, la gente dejó de creer en la comunicación convencional en República Dominicana. Y por inercia, ese vacío han de ocuparlo, entiendo yo, los comentaristas, los analistas, los youtubers, como les dicen, que hacen comunicación en las distintas plataformas. Porque a la caída, al desplome de credibilidad de esa gente, ¿qué va a hacer la población? Sustituirlos con otros referentes. Esa es la realidad. Así opera la lógica de la historia. Y es ante ese momento decisivo en el cual nos encontramos. Así que, por ejemplo, José Peguero, Somos Pueblo, Francisco Tavares, Ariel Lara y otros comunicadores que están también haciendo un buen trabajo, este es el momento. Este es el momento de ocupar el vacío que decidió dejar, más bien el vacío que se propició por la influencia que tenían en base a la credibilidad y a la cual renunciaron esos colegas de RCC Media. Porque le pregunto yo a usted, si en efecto usted cree en la hipótesis del atentado. ¿Usted cree en eso? Dígame. Sea honesto conmigo mismo. Me parece que no. Se pueden contar con los dedos de la mano las personas que en República Dominicana creen que lo que pasó esa fatídica noche de lunes para martes fue un avieso atentado. No. Yo no creo eso. Yo lo que creo, y esta es mi convicción, que Antonio Espaillat se creyó la película. Haciendo un perfil de Antonio Espaillat, lo que veo es al joven de clase media, trepador en buen sentido, que logra dar un golpe de suerte cuando un empresario venezolano de apellido Isturi lo conoce precisamente en el Jet Set. Es este empresario de apellido Isturi, el ya fenecido, el de YKB Mundial, que hoy día es un circuito de emisoras del aparato estatal venezolano, porque la compraron. Pero este señor Isturi es quien le cede a Antonio Espaillat las acciones minoritarias que él tiene hoy día en RCC Media. Acciones que le han permitido estar gravitando en ese entorno porque Antonio inteligentemente nunca se deshizo de ellas. Usted tampoco lo hubiese hecho siendo inteligente en ese sentido. Entonces, a partir de entonces,
Antonio comienza su ascenso. Hay otros elementos un poco más privados que no me interesa revelar porque yo respeto la vida privada, la intimidad de las personas. Pero hay unos elementos ahí que también ayudaron a que eso se materializara. Antonio llega entonces a dirigir todo eso en épocas de Ramoncito Báez Figueroa y Guarola Iranzo. Ya usted sabe en qué terminó eso. Luego, cuando el gobierno de Hipólito asume, le quitan, despojan a Antonio Espaillat. Pero eso fue, digamos, momentáneo. Se dio incluso una desconsideración familiar de forma injusta hacia la esposa de Antonio. Más adelante, cuando llega el PLD, nombran a Rubén Camilo. Pero Antonio ya veía venir la debacle. Porque Antonio sabía que Rubén Camilo no era gerente. Rubén Camilo era locutor, gran locutor, productor, en fin, pero Rubén Camilo no tiene el fuste de gerente. Bueno, pues efectivamente se propicia el colapso y lo más inteligente era pedirle a Antonio Espaillat que volviese a dirigir eso. Ahí él vuelve. Luego se da el tema también del colapso del Banco del Progreso, tras comprar eso, en fin, una serie como de vericuetos. Pero en todo caso, Antonio con el tiempo lo que hizo fue afianzarse más. Afianzarse, ¿no? Y acrecentar sus relaciones de primera mano con la familia Vicini, con la familia Bonetti, con la familia Rainieri y otros. Pero ese ascenso meteórico, el ascenso más fulgurante en la historia de la comunicación fue el de Antonio Espaillat. Y el desplome más exabrupto también fue el de él. Por eso yo le llamo cariñosamente Alcibíades. Entonces, Antonio se creyó la película. Antonio se creyó ser un sangre azul, cuando simplemente era un clase media que supo explotar las oportunidades, que supo capitalizarlas. Y ese mérito hay que reconocérselo. Ahora, con esta desgracia, él volverá a recordar quién en verdad él es. Porque yo no imagino a ningún Vicini, a ningún Rainieri, sacando dinero de su bolsillo, literalmente hablando, para ponerlo en las manos de Antonio Espaillat para que el muchacho se ayude. He dicho aquí categóricamente, ellos lo van a ayudar. Pero en lo que tiene que ver con buscar dinero, en lo que tiene que ver con el pago de abogados, eso Antonio Espaillat tendrá que resolverlo por su cuenta. Fíjense que en lo que he planteado no he acusado en ningún momento. Yo particularmente tengo la convicción de que Antonio mentalmente se embulló en eso. RCC Media, Jalao, Print City, otros proyectos que él tiene, y descuidó el jet set. Descuidó el negocio familiar. Evidentemente, lo puso en manos no apropiadas. Y digo a juzgar por el resultado final, que es el que usted conoce. Pero aún así, en caso de que las autoridades establezcan responsabilidades, él también está incluido. También lo estaría, ¿no? Eso fue lo que pasó con él. Antonio descuidó el negocio de él porque le cogió el gustito, como se dice en buen dominicano, a estar inmerso e involucrado en los grandes negocios de millones y millones de pesos. ¿De quiénes? De sus amigos, los Vicini, los Rainieri, los Bonetti y demás. Pero ahora él está a punto de descubrir que él es un muchacho demandado de esa gente. Así de simple, así de básico. Ahora, hay un derrumbe. Hay otro derrumbe. ¿Y cuál es? El que les acabo de citar.
La clase mediática en República Dominicana, por temor a Antonio Espaillat, ha decidido renunciar a su credibilidad y por lo tanto a su influencia. Oh, Antonio Espaillat es poderoso. Muy bien. ¿Por qué no viene al país? ¿Por qué no pisa República Dominicana, Antonio Espaillat? Yo les voy a dar una primicia. Él no está frío con la Policía Nacional. Hasta el día antes de ese evento, él estaba muy bien. ¿Y por qué no está frío Antonio Espaillat con la Policía Nacional? Porque ahí falleció junto a su hija el coronel Maldonado. Y en la Policía Nacional hay quienes entienden que fue negligencia de él. Hay quienes entienden, he dicho, que fue negligencia de él. También en la Policía Nacional, Antonio Espaillat tiene enemigos. Tomen esto de primicia. Repito, también en la Policía Nacional, Antonio Espaillat tiene enemigos. Y ese tema del coronel Maldonado, médico cardiólogo también lo conocí porque fue el médico cabecera de mi madre, le salvó la vida 2 veces a mi madre. Esa sangre, Antonio, no se va a quedar así. En la policía también tienes enemigos. El coronel Maldonado, director del hospital de la Policía Nacional, junto a su hija, esa sangre se perdió ahí. Anótala también en tu lista. Anótala. Te estoy dando la primicia. El fabulador, Antonio, te está dando la primicia. Claro, yo lo sintetizo, pero en verdad, yo no me siento, o sea, pocas veces dudo como, pocas veces puedo sentirme más seguro. Antonio se fue en esa esfera de grandes negocios y ya él se sentía ser también un sangre azul. Él se sentía ser un Vicini, un Rainieri. Y entonces le llegó el golpe. En eso que acabo de decir, se resume, se revela, se desglosa la tragedia del jet set, su desplome y consecuentemente el desplome de la credibilidad de la clase comunicacional dominicana. Ustedes saben lo que es tener que ver a Consuelo Despradel siendo parte de esa pantomima. Bien hizo Ricardo Nieves al decir en su plataforma que cuando llegue la hora de la verdad, él no iba a tapar nada, que mejor se iba. Y una declaración que fue inteligente, la gente la criticó, pero en verdad fue inteligente, fue la del Boli cuando dijo que él está seguro que Antonio Espaillat vendrá a dar la cara. O sea, esa declaración como tal me parece inteligente, me parece la más apropiada. No le retira la lealtad a su amigo y socio de negocios, Antonio Espaillat, lo vende como alguien serio, pero al mismo tiempo no es complaciente. Él ha dicho, cuando se requiera, yo estoy seguro que mi amigo y socio dará la cara. O sea, le está tirando el dado a las autoridades. Les dice, hagan su trabajo, que yo sé que mi amigo va a dar la cara, no se va a esconder. Esa es una declaración mesurada, es una declaración inteligente. No le da la espalda a su amigo y al mismo tiempo no se muestra complaciente. ¿Qué ha dicho? Bueno, que él entiende que Antonio Espaillat va a dar la cara. Ahora, lo que haga Antonio como tal ya será básicamente pues avalar eso o defraudarlo. Esa declaración no le veo nada de criticable en verdad, esa en particular. Las demás, bueno, usted ve a un comunicador solidarizándose con Antonio Espaillat, con al menos oficialmente 226 personas que ya no están en este plano,
que fallecieron. Eso es algo sencillamente insoportable, humanamente insoportable, digo yo. Pero ya para cerrar, reitero, estamos ante el desplome de la comunicación convencional en República Dominicana. Y ese desplome sí que tiene nombre y apellido de forma irrefutable. ¿Y cuál es? El de Antonio Espaillat, el mismo dueño de la discoteca aquella que se fue, pero lamentablemente no se fue sola. Se fue con las almas de 226 personas. La República Dominicana se encuentra en la época de más baja producción de agua. Se llama periodo de sequía estacional que inicia en noviembre. El cambio climático ha provocado que esta estacionalidad se extienda en el tiempo. Cualquier momento es importante para ahorrar más agua potable, más para el riego agrícola, más agua para generar energía limpia. EGEID, la energía sostenible del país. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos. Hinchados de orgullo, se siente en el pecho. Juntos conservamos nuestra identidad. Me filmaron, mamá. Estamos abriendo nuestro tercer estudio acá en las instalaciones de Resorte Media. Un poco, bueno, bastante más grande que este, que es el actual principal. El que estamos haciendo ahora será el principal. Y estamos acá laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Desde las 7 hasta las 11, dando el servicio de renta de estudios para grabación de podcast con toda la línea de servicios habilitados. Desde la simple grabación de 1 hora, 30 minutos, 1 hora, la confección de las miniaturas, la confección de la línea gráfica, confección de promos, en fin, todo lo que tu proyecto audiovisual necesita para salir adelante con calidad 1A. Tomas en movimiento, nuestro estudio principal con 8 cámaras, en fin, el estudio B con capacidad para 4 panelistas, este tiene capacidad para 6 panelistas. Y lo que viene es algo apoteósico. Ya estamos en ese proceso. Nuestro tercer estudio, porque adivinen qué, hemos tenido que ampliar para dar abasto a la demanda. Si tú quieres conocer la experiencia de grabar en Resorte Media en nuestros estudios, puedes hacerlo apartando tu cita en el 809-986-7711. 809-986-7711. Ahí puedes apartar tu cita para conocer los estudios de Resorte Media, laborando de lunes a lunes de 7 a 11 de la noche. También tuvimos que ampliar los horarios para que nadie se quede sin grabar. Y tú puedes ser el próximo.